Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Pidiéndoles por favor buscar en el libro de los Números, en el capítulo 10, el versículo 29. Estamos en el libro de los Números, en el capítulo 10, el versículo 29. Esperamos lo haya encontrado, ya sea en su Biblia, ya sea en su celular, porque muchas veces, hermano, tenemos la Biblia también en el celular, una aplicación que hemos bajado para tener la Biblia más a nuestra mano. Veamos qué dice el libro de los Números, en el capítulo 10 y versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias en esta hora por esta bella, esta linda, esta hermosa palabra que tú nos das como fundamento para reflexionar sobre ella en los tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Padre amado, el pueblo de Israel también pasó momentos de dificultad en su trayecto, no solamente allá en Egipto, en la casa de servidumbre, sino también, Padre, en el trayecto entre la casa de servidumbre, entre la tierra de Egipto y la tierra prometida. Pero tu mano estaba allí. Tú les habías prometido hacer el bien. Así es que, Padre amado, en esta hora te damos gracias porque también nosotros podemos disfrutar de tu mano de poder. Tú has prometido hacernos el bien y estamos dispuestos en esta hora con nuestro corazón a tomar toda promesa, toda palabra. Señor, todo lo que tú nos has ofrecido, estar con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Padre amado, todo eso lo tomamos, lo abrazamos en este momento, lo creemos en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, el tema que su servidor ha recibido de Dios para esta hora es parte de lo que su servidor ha considerado y así lo ha expresado en mensajes anteriores. Es el milagro más grande del antiguo pacto. Me refiero del pueblo de Israel antes del Señor Jesucristo. Para mí, hermanos, es el milagro más grande del antiguo pacto. Un Dios poderoso, un Dios que ama, un Dios fiel, rescatando a toda una nación, a todo un pueblo, rescatándolo de la esclavitud, sacándolo a libertad y llevándolo a una tierra nueva, a un sistema de vida nuevo, digno, donde la mano de Dios, tal como dice la porción que hemos leído, que sale de la boca de Moisés, a una tierra donde el bien de Dios habría de manifestarse en favor de aquel pueblo. Dios les había prometido el bien. Lo que Dios no les había prometido es que nunca habrían problemas. Eso nunca lo prometió Dios, ni lo sigue prometiendo, ni nunca lo prometerá el Señor. ¿Me está escuchando, verdad, hermano? ¿Me está escuchando, verdad, hermana? Dios les había prometido hacer el bien. Lo que no les había prometido es exención, hermano, de problemas. Estar exentos de problemas. Eso jamás Dios se los había ofrecido. Y efectivamente, hermanos y hermanas, después que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto y habiendo llegado a las márgenes del Mar Rojo, ciertamente se enfrentan a un grave problema. El ejército del faraón detrás, dispuesto a acabar con ellos. Frente a ellos, las aguas del Mar Rojo, posibilidad humana de cruzar aquel mar no había absolutamente una.
todo parecía ser, como antes lo he dicho, un callejón sin salida. Pero, ¿qué le había ofrecido Dios al pueblo de Israel? Estuvo atento a la predicación. ¿Qué era lo que le había prometido Dios al pueblo de Israel? Se lo voy a repetir directamente leyéndolo de la Biblia. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos hacia el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el hacer el bien a Israel. Dios no le prometió exención, hermanos, de problemas. Lo que Dios le prometió a Israel es hacer el bien en favor de ellos. Y cuando llega el momento preciso, hermanos, cuando parecía que todo había llegado a su punto final, el bien de Jehová vino en favor del pueblo de Israel. Y le dice Dios a Moisés: Moisés, extiende el brazo con la vara sobre el mar. Y habiéndolo hecho Moisés, el mar rojo se abrió en dos, el pueblo pasó en seco. Óigame, hermano y hermana, Jehová estaba cumpliendo su palabra, porque Jehová es alguien que llena a plenitud el significado de esta palabra. Él es fiel. Él no es ningún engañador. Él no es ningún mentiroso. Él cumple al pie de la letra lo que Él ha ofrecido a su pueblo. Pero no terminó todo en el Mar Rojo. El pueblo, habiendo cruzado en seco el Mar Rojo, habiendo sido sepultado el ejército del faraón bajo las aguas del mismo Mar Rojo, hermanos, el pueblo emprende, hermanos, su camino hacia el monte Sinaí. Y de repente sus gargantas tenían sed. Sus gargantas sentían, la quemadura de la sed. Necesitaban refrescar sus gargantas. El Señor nunca les prometió que sus gargantas nunca iban a tener sed. Eso no se lo prometió Dios a Israel. Lo que Dios le prometió a Israel era que siempre habría de hacer el bien en favor de ellos cuando ellos estuviesen frente a los problemas y a las dificultades. Y hubo un momento de crisis cuando no había agua en el entorno. Y el agua es sumamente necesaria para todo ser humano. Ya no digamos cuando el ser humano o un pueblo como Israel en aquel momento está en medio del desierto, mi querido hermano y hermana. Pero Dios había prometido, hermano, había prometido hacerle bien. Y cuando el pueblo está exasperado, cuando el pueblo está, hermanos, horrorizado, cuando el pueblo está atemorizado, cuando piensan, hermanos, que todo ha llegado a su punto final, porque la sed, hermanos, en el desierto mata. Dios le dice a Moisés: lance un árbol en un pozo de agua que no era potable. Lance el árbol allí. Y obedientes lanzaron aquel árbol dentro del pozo. Y las aguas se volvieron potables. Mi Dios, tu Dios, mi querido hermano, tu Dios, mi querida hermana, es fiel. Oílo bien, grábatelo a sangre y fuego en tu cabeza. Grábatelo a sangre y fuego en tu corazón. El Dios que nos ha llamado a ser parte de su pueblo ahora, ese Dios es fiel. Y las aguas de Mara se volvieron aguas potables y el pueblo calmó su sed. Pero más adelante también volvió a sentir sed el pueblo. Lastimosamente el pueblo, o el ser humano, es así lo queremos presentar, fácilmente se le olvidan las cosas, mi querido hermano y hermana. Parece ser que las obras de Dios rápidamente se escapan de nuestra memoria y vuelven a sentir sed y vuelve el pueblo a exasperarse. Vuelve el pueblo a caer, hermanos, en desesperanza. Vuelve el pueblo a murmurar. Acaban de vivir la experiencia de las aguas de Mara y ahora, ante la sed, ante la presencia una vez más de la sed, el pueblo desfallece. El pueblo cree que todo ha llegado a su punto final. Incluso quieren atentar contra la vida de Moisés. Y le dice Dios a Moisés, cuando éste acude, hermanos, a buscar ayuda en Dios, porque el pueblo estaba enardecido, el pueblo estaba iracundo, mi querido hermano. Y le dice Dios: golpea esa roca, mire, golpéala con tu vara, Moisés, y a la piedra dará agua. Y saciaron su sed los hijos de Israel en la peña de Oreb. Otra vez. Y luego Amalek. Dios no les dijo que no habrían problemas.
Lo que Dios prometió al pueblo de Israel fue hacer el bien en favor de ellos. Y cuando Amalek le presenta batalla, como lo predicamos hace exactamente una semana en el culto de esta hora, Josué, bajo las indicaciones de Moisés y hombres, hermanos valientes del pueblo de Israel, enfrentaron a Amalek mientras Moisés subía al monte a levantar sus brazos delante de Jehová. Y yo dije el domingo pasado, no fueron las armas de los hombres de Josué, no fueron las armas de Josué las que ganaron la victoria aquel día para el pueblo de Israel. No. Aquella guerra contra Amalek se ganó porque había un hombre clamándole a Dios, y había un Dios grande y poderoso que responde cuando hay quien le busca. Y Moisés le buscó con toda la fuerza de su fe. La victoria fue para Israel contra Amalek, aunque Amalek era un pueblo bien conformado, experimentado en la batalla. Israel venía del cautiverio de Egipto y no tenía experiencia militar. Pero la guerra o la batalla esa la ganó Israel. Dios les había prometido hacer el bien. Mi querido hermano y hermana, yo le he dicho en más de alguna oportunidad y lo vuelvo en esta hora a repetir: qué compleja es la mente del ser humano. Qué compleja es la mente del ser humano. Cómo muchas veces, mi querido hermano y hermana, al pueblo de Dios, pueblo que ha sido llamado a integrarse al cuerpo de Cristo en este tiempo, somos tantas veces, hermano, tan olvidadizos, tan volubles. A veces, hermano, temblamos por cualquier cosa y hacemos cosas indebidas contra nuestro Dios. ¿Sabe usted, mi querido hermano y hermana? Le quiero decir esto solamente para que sepa de qué estoy hablando. En todos los lugares que he mencionado, su servidor, por gracia divina, por la misericordia de Dios, ha estado en esos lugares. Y estuvimos en Refidim, hermano, donde, hermano, subió Moisés, el siervo de Dios, a levantar sus brazos delante del Señor. Y sabemos, hermano, que después de Refidim está el monte Sinaí. Eso formaba parte de la peregrinación que nosotros hacíamos varios años atrás, hermano, siguiendo el recorrido del pueblo de Israel en una peregrinación a nivel latinoamericano que se llamaba Segundo Éxodo. Y llegaron al monte Sinaí. Hermano, qué compleja es la mentalidad humana. Qué frágiles somos. Qué inconsistentes somos muchas veces en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Y qué inconsistentes somos muchas veces, hermano, en mantener activa nuestra mente en las obras gloriosas que Dios ha hecho en favor nuestro. Y al pie del monte Sinaí, ¿qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Levantar un becerro de oro. Ay, hermano. Ay, hermana. Por eso es que debemos siempre de poner toda nuestra confianza en el eterno Dios, el que no cambia, el inmutable, el Dios que no tiene sombra de variación. Allí ponga su confianza, en ese Dios, hermano, que no le va a engañar jamás, sino que es un Dios fiel. Ahí ponga su confianza. El ser humano es frágil, olvidadizo, hermano, y muchas veces, hermano, inclinado a hacer lo que le dicen que debe de hacer, en el caso, hermanos, negativo de lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y ahí vienen los problemas. Hermano, el problema del pueblo de Israel no era realmente el problema del agua, ni el ejército del faraón. Eso Dios lo tomó por su cuenta y lo venció y lo derrotó, hermano. Pero mantenerse ellos fieles a Dios, eso sí era un asunto del pueblo de Israel. No olvidarse de las obras maravillosas que Dios había hecho en favor de Israel. Eso sí era algo que debía de tener constantemente presente el pueblo de Israel. Pero allá al pie del monte Sinaí se le olvidó al pueblo quién lo sacó de la tierra de Egipto. Y habiendo subido al monte Sinaí,
el profeta de Dios, el siervo de Dios Moisés, para recibir las tablas de la ley, habiendo estado en aquel lugar alto, allá frente a la gloria de Dios en el monte Sinaí por 40 días. Mientras tanto el pueblo se extravió. El pueblo agarró un camino diferente al camino que le era agradable al Señor. Y hermanos, levantaron un becerro de oro. Y cuando terminaron, hermanos, hicieron una fundición. El oro que les habían entregado los egipcios al pueblo de Israel, lo ocuparon para hacer, hermanos, un becerro de oro. Y habiéndolo terminado, después de haberlo fundido, dijeron al becerro de oro: tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. Ay, hermano, ay, hermana, ¿por qué seremos así los seres humanos? ¿Por qué caemos con tanta facilidad? ¿Por qué hay tanta fragilidad dentro de nosotros? ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque a veces no hay una consistente relación con Dios, sino que lo que tenemos es religiosidad. Si andamos en medio, hermanos, de las cosas de Dios, si servimos incluso dentro de la iglesia, pero nuestra comunión, nuestra relación con Dios deja mucho que desear. Ahí es donde caemos. Y ahí es donde verdaderamente empiezan los problemas. Cuando estamos bien con Dios, cuando estamos dentro de los caminos de Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, mi querido hermano, hay respaldo de Dios, pero no hay garantía de respaldo de Dios cuando nosotros, hermanos, caminamos para allá y Dios va caminando para allá. Cuando el Señor dice esto sí y nosotros decimos no, ahí las cosas se ponen muy problemáticas. Y al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel cometió un garrafal error, hermano, que costó la vida de varios miles de personas en aquel momento. Pero bueno, hermano, el tema de predicación es ese. El tema de predicación es que aquel episodio amargo, doloroso, de un pueblo, hermanos, que renunció al Dios verdadero y le llamó su Dios al becerro de oro, pasó. Dios arregló cuentas con Israel. La intercesión de Moisés fue valiosísima delante del Señor para que el pueblo de Israel no fuera destrozado, hermano, para que no fuera quitado de sobre la faz de la tierra. Y Dios en su misericordia, hermanos, perdona al pueblo de Israel y tienen que continuar la marcha, porque el monte Sinaí no era el final de la jornada, solamente era un punto intermedio. Y resulta, mi querido hermano y hermana, que dice la palabra en este libro de los Números, que después del Sinaí decidieron emprender su caminar hacia el destino que Dios había designado para el pueblo, que era la tierra prometida. ¿La tierra qué? La tierra prometida. ¿Cómo era esa tierra? Hermanos, ¿cómo era la tierra que Dios había ofrecido al pueblo de Israel? Hermanos, la palabra constantemente, anterior al pasaje que estamos tomando como tema de reflexión, la palabra, Dios mismo con sus divinos labios le llama a esa tierra, tierra de la leche, tierra de la miel. ¿Qué querrá decir Dios cuando le llama a esa tierra? Y luego los profetas repitieron las palabras, tierra de la leche y tierra de la miel. Era una tierra de bendición. Era una tierra buena, una tierra fértil, donde los niños crecerían saludables, donde los hombres y las mujeres podrían establecerse en sus posesiones territoriales, levantar sus hogares y lanzarse a la conquista de futuros gloriosos. Era la tierra de la leche y de la miel. No dice la palabra que era la tierra de los espinos. No dice la palabra que era la tierra de los cardos. No. La palabra dice que la tierra que Dios le ofreció al pueblo de Israel como destino total o destino, hermano, permanente para el pueblo de Israel, era una tierra buena, una tierra fértil, una tierra de prosperidad, una tierra de bendición. Era una tierra de leche y de miel. Todos sabemos los valores que tienen estos dos elementos, sobre todo en los tiempos bíblicos. La leche es un alimento completo. La miel igualmente servía, hermanos, en aquel tiempo y aún sirve en este momento, hermanos, para muchas cosas que son buenas. Yo estoy tomando miel en este momento. Aquí en este vasito hay agua con miel, porque todavía ahora la miel es muy buena para el ser humano. Déjeme tomar, por favor.
Hermanos, Dios había prometido hacer el bien al pueblo de Israel. Y resulta que antes de comenzar nuevamente el camino hacia la tierra prometida, a partir del monte Sinaí, hermanos, había un hombre que lo menciona la palabra, llamado Hobab. Un hombre que se había portado bien con el pueblo de Israel, a pesar de que él era un madianita. Era hijo de Reguel, y Reguel no es otro que Jetro, el suegro de Moisés. En otras palabras, siendo, hermanos, este hombre Abob, siendo hijo de Reguel, que no es otra cosa más que Jetro, hermano, era una especie de cuñado de Moisés, porque Moisés se había casado con una de las hijas de Jetro. Era algo así como cuñado, podríamos decirlo así en este tiempo. Habiendo portadose muy bien este hombre, hermano, llamado Hobab, con el pueblo de Israel, le dice Moisés: vente con nosotros, ven con nosotros, te vamos a hacer bien. Y sobre todo, Dios ha prometido que nos hará bien al pueblo. Por lo tanto, si Dios ha prometido que nos hará bien a nosotros, tú también vas a disfrutar del bien que Dios nos ha ofrecido. Vente con nosotros. Aquel hombre al principio puso resistencia y dijo: no, yo volveré a mi familia, volveré a mi gente, a mi tierra. Pero le insistió Moisés, y aquel hombre accede, hermano, porque se habría de convertir en una especie de explorador que iba al frente de la marcha del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pues era un gran conocedor, hermano, de los territorios en aquel momento. Le sirvió mucho al pueblo del Señor. Sin embargo, quiero detenerme por un momento en esta expresión. Le dice Moisés, hermano, a Hobab, le dice: ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Hermanos y hermanas, estas palabras que Moisés le dice a ese hombre llamado, hermanos, llamado Hobab, es algo que usted y yo tenemos que tener constantemente en nuestra boca para todos aquellos que nos rodean. La iglesia ha sido metida en un crisol, no me cansaré de decir, porque eso es lo que Dios me ha hecho, hermano, interpretar en esta pandemia que hemos vivido, donde los cristianos y las cristianas tampoco, hermanos, hemos sido exentos de ser, hermanos, golpeados, de ser asustados, de ser atemorizados por COVID-19. Pero algo que yo creo, hermanos, que Dios ha propuesto en su corazón para su iglesia es, hermanos, que entremos a un nuevo sistema de vida espiritual, que ese, hermanos, como le llamé un día, vetusto sistema de vida cristiana desaparezca. Donde han habido rencores, donde han habido odios, donde ha habido destrucción del hermano, donde ha habido destrucción de la hermana, donde hemos hecho lo que hemos querido, hermano, desobedeciendo los mandatos divinos. Creo que esta pandemia es un punto en la vida de la iglesia internacional, también nacional, y ya no digamos local, para entrar en novedad de vida, para que entremos, mi querido hermano y hermana, entremos en el cuerpo de Cristo que verdaderamente Dios desea, hermanos, tener, donde nos podemos comprender los unos a los otros. O como dije el domingo pasado al terminar la predicación: si yo te veo tus brazos cansados, porque Moisés se le cansaron sus brazos, pero habían dos hombres que se la levantaban, Aarón y Hur, allá en Refidim. Hermanos, si yo veo tus brazos cansados, yo quiero en esta hora decirte que con la ayuda de Dios no te voy a criticar, porque Dios no me ha nombrado juez tuyo. Dios no me ha nombrado tu juez. A nadie Dios ha nombrado juez para que estemos juzgando a los demás. Yo te quiero decir en esta hora: no te voy a juzgar. Si tus brazos están cansados, si tus piernas tiemblan, no te voy a juzgar. No le voy a andar contando a los demás que tú has caído bajo en tu vida cristiana, sino que me acercaré a ti, hermano y hermana, porque Dios nos está introduciendo a un nuevo sistema de vida cristiana, el sistema de vida que a Él le agrada. Te voy a decir, hermano, hermana, yo te voy a ayudar a levantar tus brazos. Yo te voy a ayudar a levantar tus brazos. Yo te voy a ayudar a levantar tu fe. Quiero ser un punto de apoyo para tu vida espiritual y también material, si así lo puedo hacer. ¿Qué le dijo Moisés a aquel hombre?
agrégate a nosotros. Ven con el pueblo de Israel. Vamos para la tierra prometida, la tierra que prometió del Señor entregarnos. Ven, únete a nosotros y te haremos el bien. Ay, hermana, si usted me preguntara a mí en este momento, pastor, ¿y usted sabe de qué está hablando? Yo le diría, conozco perfectamente bien de qué estoy hablando. Tengo 39 años de ser pastor y yo sé de qué estoy hablando. Hermanos, porque estamos en déficit en cuanto al cumplimiento, al mandamiento de Dios que dice: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo era posible, mi querido hermano y hermana, que Dios, siendo fiel con Israel, siendo fiel con Moisés, siendo de bienestar para el pueblo de Israel, siendo de auxilio y apoyo, hermanos, para Moisés y el pueblo de Israel, ellos se comportaran mal con aquel hombre, hermanos, llamado Hobab, hijo, como le llama aquí la palabra, de Raguel? No puede ser, hermano. Dios ha sido bueno con nosotros. Hermano y hermana, Dios ha sido bueno con usted. Hermano y hermana, Dios ha sido bueno. Óigame, lo primero y más grande, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perdonó nuestros pecados. Hermano, nos llenó de su Santo Espíritu. Escribió nuestros nombres en el libro de la vida y ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podríamos tratar mal al hermano o tratar mal a la hermana? Pero esto reina en las iglesias. Esto reina en las iglesias, mi querido hermano y hermana. Pero yo creo que este crisol en el cual hemos entrado, la pandemia COVID-19, nos ha dado más que tiempo para reflexionar en qué cosas estábamos haciendo indebidamente y qué tenemos que hacer para rectificar y conducirnos en un camino nuevo. Dios te ha prometido el bien, pero muchas veces nosotros echamos a perder el bien que Dios nos quiere hacer con nuestras actitudes indebidas, con nuestras acciones indebidas, con nuestras palabras indebidas, mi querido hermano y hermana. Y sabemos que estamos haciendo mal y sentimos, como decían las señoras antiguamente: en este macho me monto y aunque me bote. Así andamos muchos cristianos y muchas cristianas, mi querido hermano y hermana. En este macho me monto y aunque me bote. Y Dios te está diciendo: no hagas eso, no hagas aquello. Yo soy fiel a ti, yo te voy a cumplir. Eres tú el que está estorbando que yo cumpla contigo mi gran propósito, porque mis pensamientos no son pensamientos de mal para ti, sino que son pensamientos de bien, para que alcances lo que en la vida te pretendes alcanzar. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo, obcecadamente, neciamente, soberbiamente. Seguimos haciendo lo mismo. No es Dios el que está fallando, no es el Señor el que está fallando. Somos nosotros con nuestras acciones equivocadas los que estamos, hermanos, una y otra y otra y otra y otra vez, hermano, estamos enfrentando la voluntad perfecta y santa de nuestro Padre Celestial y sus mandamientos que son sagrados y que Dios espera que nosotros podamos cumplir. ¿No te has dado cuenta, mi querido hermano y hermana, que oras y tus oraciones no reciben respuesta? ¿No te has dado cuenta? Hermano y hermano, ¿no será ese un aviso de Dios en que debemos de enderezar nuestro camino? Él es un Dios que desea hacernos bien, mi querido hermano, como el Señor deseaba hacerle bien al pueblo de Israel. El Señor deseaba llevar al pueblo a una tierra buena y de esa manera cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? Venga conmigo al libro del Génesis capítulo 12. Venga conmigo a ese libro, al libro del Génesis, en el capítulo 12. Mire lo que Dios había prometido a Abraham. Dice el Señor: pero Jehová, estamos en Génesis 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga lo que le prometió Dios a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando el pueblo va caminando a la tierra prometida, es porque al llegar a la frontera Dios comenzará a volver realidad
lo que le había prometido a Abraham y que acabamos de leer. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quería cumplirle, Dios quería hacerle el bien al pueblo de Israel. Pero terminaron no entrando a la tierra prometida, porque era un pueblo voluntarioso. Era un pueblo, mi querido hermano, que cuando quería desobedecía a Dios, cuando quería se apartaba de los caminos de Dios. No era que Dios, hermano, se hubiera descuidado de ellos. No era que Dios no quisiera obrar en favor de ellos. Es que ellos mismos eran su propio obstáculo para evitar de esa manera la grande y hermosa bendición de Dios. ¿Cuántos de los que estuvieron en el monte Sinaí entraron a la tierra prometida? 2 nada más. Josué y Caleb. Los demás murieron en el desierto por desobedientes, por incrédulos, hermanos, por querer hacer siempre lo que bien les parecía hacer y desconocer los mandamientos del Señor. Y Dios no va a tolerar eso. Como no toleró que Adán y Eva comieran del fruto prohibido y les permitiera seguir viviendo en el paraíso, así Dios no tolera todavía el pecado. Debemos de tener mucho cuidado, pueblo de Dios. Hermanos, hemos estado acostumbrados a que los pastores prediquemos nada más de la bendición de Dios. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar pisto, que Dios te va a dar casas, que Dios te va a dar carros, que Dios te va a dar tantas cosas buenas. Dios las tiene en su mano. Yo no creo que Dios no tenga un carro en su mano para dártelo. El problema es que nosotros, habiéndonos prometido Dios el bien, nosotros no hacemos el bien. He allí el gran problema del pueblo de Dios en los tiempos que nos han tocado vivir. Pero estamos siendo llamados por Dios, por el Espíritu Santo. Estamos siendo llamados, mis queridos hermanos, a enderezar nuestros pasos. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de gloria. Dios te quiere bendecir. Dios quiere llenar tus manos de bendición. Pero es necesario que por dentro tomemos, hermanos, reflexión. Y luego tomemos también resoluciones firmes para vivir una vida nueva. Una vida nueva en relación a Dios. Obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, tratándonos, hermanos, entre nosotros como hijos e hijas que somos del Señor. Oye bien esto, hermano y hermana. Si la tierra que Dios había ofrecido al pueblo de Israel era una tierra buena, la tierra que Dios nos ha ofrecido a nosotros es también una tierra buena. Me refiero al nuevo pacto. Me refiero al pacto que Cristo ha hecho con el ser humano a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de su sangre derramada en el monte Gólgota. Hay un nuevo pacto y en ese nuevo pacto hay un nuevo pueblo, pero el Dios de antes sigue siendo el Dios de este pacto. Oye esto, y en este pacto, oye qué buena es la tierra que Dios nos ha dado. Jesucristo dijo esto: el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Hablando indiscutiblemente de la actividad del mundo de la oscuridad, del mundo de las tinieblas, del mundo de Satanás y sus demonios. Pero mira lo que agregó el Señor. Pero yo, dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver. ¿Cómo cuadra esto con nuestra personal realidad? Con nuestra personal realidad. ¿Cómo encaja esto? Realmente estamos viviendo una vida en abundancia, a pesar de la pandemia, a pesar de COVID-19, a pesar de que pudieran haber momentos de dificultad económica. ¿Qué valor tiene esa frase de Cristo en cuanto a nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir? Se lo voy a repetir lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi querido hermano y hermana, la Iglesia del Camino se apoya en un versículo bíblico acerca de algo que dijo el Señor Jesucristo 2000 años atrás, cuando Él viene en cuerpo mortal a visitar este planeta y luego a dar su vida, como dije antes, por los pecados de la raza humana. Él dijo esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. ¿Y qué dijo en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si mi relación con Cristo, que es la vida, no está bien, si yo soy un cristiano nada más de silla, mi querido hermano y hermana, si yo nada más soy un cristiano que sabe algunos cuantos coritos cristianos que me alegran un poco, pero mi relación con Dios es muy incorrecta y sobre todo mucha desobediencia a los mandamientos de Dios,
¿cómo quieres vida si estás mal con Cristo y Cristo es la vida? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habrá vida en abundancia, mi querido hermano y hermana, para aquellos que tienen una buena, consistente y coherente relación con nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo de esta manera también, lo que su servidor está tratando de explicar. Oiga bien, si permanecéis en mí, dijo el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, si hacéis lo que mi palabra dice que debéis de hacer, si siempre mi puesto es el trono de tu corazón, el principal puesto en tu corazón, pide lo que quieras y será hecho. Nuestra tierra es una tierra de leche y de miel. Nuestro Dios sigue siendo un Dios fiel. El problema es que nosotros muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel. Y entonces vienen los problemas serios. Mi querido hermano y hermana, la tierra a la cual Dios nos ha traído es una tierra buena. Es una tierra de bendiciones. Hermanos, es una tierra donde el bien de Dios está dispuesto a manifestarse en nuestras luchas y en nuestros problemas. Jamás el Señor nos ha prometido, hermanos, que no van a haber problemas. Al contrario, Jesús con toda la claridad del mundo dice, hermanos, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. La tierra en que estamos, hermanos, es una tierra buena. También es tierra de leche y también es tierra de miel. Pero enderezcamos nuestro camino cristiano. Que nuestra relación con Dios, hermano, no esté fundamentada en una fe fingida. En una fe fingida. Ay, míreme qué santo soy yo. Y detrás clavándole un puñal al hermano. Y detrás clavándole un puñal a la hermana. ¿Cómo puedes recibir el bien de Dios y tú estás tratando mal a tu hermano? Moisés le dijo a su cuñado, ven con nosotros que te haremos el bien, porque Jehová ha prometido hacernos el bien a nosotros. Si nosotros nos comportamos bien, si nosotros hacemos el bien a nuestro prójimo, si nosotros, hermanos, nos comportamos rectamente en aquellas cosas que los hombres no ven, pero que Dios sí ve, nuestras acciones indebidas, nuestras palabras indebidas, hermano, lo que hacemos a escondidas, mi querido hermano y hermana, si dejamos de hacer eso y caminamos por los senderos agradables de Dios, Dios te hará objeto de su bien, de sus maravillas y de sus obras. Ese Dios, hermanos, que fue tan favorable para Israel, pero que también ejerció mano dura cuando el pueblo se apartó, ese Dios es el mismo hoy, porque la palabra dice que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia. La palabra en hebreo dice, el Cristo de ayer es el mismo hoy, es el mismo por los siglos de los siglos. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el bendito y santo nombre de Jesús, en esta mañana, en medio de nuestras dificultades y problemas, nos has dado una palabra clara, sin obstáculos que no podamos entender. Al menos que nosotros obcecadamente cerremos nuestro entendimiento, nuestra voluntad a entender lo que tú nos has querido decir en esta hora. Hermano y hermana, la tierra a la cual Dios nos ha traído es una tierra de leche y de miel. Hermanos, el apóstol Pablo, allá en la epístola a los Filipenses, escribió esto. Mi Dios, pues, dijo, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Esa es leche y miel, mi querido hermano y hermana. Pero cuántas veces, hermanos, dejamos de saborear, de degustar la leche y la miel de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, porque estamos levantando becerro de oro, porque estamos haciendo acciones incorrectas que no son agradables delante de Dios, porque estamos hablando cosas que son desagradables delante de los ojos del Señor. Hermano y hermana, Dios nos ha hablado de un avivamiento, y el avivamiento está más cercano de lo que pareciera ser, hermano. Posiblemente usted no le ha dado importancia a que estamos a las puertas mismas de un avivamiento, pero sí, mi querido hermano, estamos a las puertas de un glorioso avivamiento. Pero mientras llegan esos momentos grandes y enormes del avivamiento, Dios está llamando a su pueblo a ser fiel con Él, como Él es fiel con nosotros. Mi querida hermana, mi querido hermano, hay grandes milagros para ti.
En la mano de Dios hay grandes cosas para ti. Su tesoro está listo para entregarlo. Pero tomemos todos. Yo como pastor tengo que tomar la responsabilidad de vida ante lo que acabo de predicar. Pero usted como siervo de Dios, como parte de la congregación, igual tiene que tomar con responsabilidad lo que Dios me ha instruido acerca, hermanos, de su voluntad perfecta en la predicación de esta hora. En el nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. En el santo nombre de Jesús. Padre, me consagro a ti una vez más en esta hora. Me entrego en tus brazos. Me entrego en tus manos. Señor, quiero cambiar. Quiero que tu Espíritu me ayude a tener una vida digna de ti, Señor. Sobre todo en relación a tu perfecta voluntad, a tus mandamientos, a tus estatutos y también en relación con mi prójimo. Gracias, Padre. Dele gracias al Señor en esta hora. Dele gracias al Señor. Hermano y hermana, grandes tiempos están comenzando para la iglesia. La iglesia está entrando a tiempos nuevos, tiempos de victoria, tiempos de manifestación del poder de Dios. Pero no sin antes tomar serias decisiones en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.